el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. ¿Bien? Ok. La Gemara en Brajot, el Talmud en Brajot. Por cierto, antes de decir lo del Talmud en Brajot, quiero decirle que había un gran rabino que se llama Rabbeinu Bachya. Rabbeinu Bachya, en el libro de él, explica que Ha'otiot, la Torah, quemó Hayesod Lebanech, como que las letras de la Torah, las letras son como la fundación del mundo. Una palabra, como ladrillos, como los ladrillos que crean una casa. Cada letra de la Torah va creando este palacio. Es un ladrillo de esta fundación. La Gemara en Brajot, cuando empieza a hablar, esto le va a interesar mucho a la gente que le gusta la masonería, por cierto. El Talmud en Brajot, y no es para chotearme de la masonería, porque tiene muchas cosas que son correctas, ¿sabes? Pero el Talmud en Brajot, página 55a, dice que Betzalel era el hombre que creó el Mishkan, el tabernáculo, que Betzalel, la Torah dice plenamente que Dios lo bendijo a Betzalel con mucha sabiduría, mucho conocimiento y mucho entendimiento para crear el tabernáculo. El Talmud en Brajot dice cuál fue la bendición que Dios le dio. Dios le dio la habilidad de entender cómo Dios creó al mundo a través de la palabra. Entonces, Betzalel tenía la habilidad de saber cuáles eran los elementos básicos de la creación para cambiar su orden, para darle otra forma. ¿Entiendes? Interesante, porque yo estaba viendo un documental por la televisión que tenían sobre Machu Picchu, sobre las pirámides de los incas y de los aztecas y de los mayas y otros lugares muy antiguos, y las pirámides de los faraones, y los científicos estaban preguntándose cómo esta gente tan antigua podrían mover piedras que eran tan difíciles. Hoy en día no se puede mover casi, no tenemos la tecnología para hacerlo. ¿Cómo ellos lo podrían hacer? Entonces, una de las formas que el Talmud explica, la forma que Betzalel sabía cómo hacer todo esto, es que él sabía el secreto de cómo combinar las letras que se usaron para crear la creación, y podía crear las cosas ahora. ¿Entiendes? Pero entonces era alguien supremamente llegado a Dios, que sabía el secreto. Not even Moshe sabía el secreto. Bueno, Moshe también sabía hacerlo, pero Betzalel se le dio esa bendición para poder hacerlo. ¿Y él vino después, before Moshe? No, durante el tiempo de Moshe. Él fue el que creó el tabernáculo durante el tiempo de Moshe en el desierto. Pero también Salomón. También sabemos que Shlomo, cuando fue a hacer el templo, que Shlomo también recibió el don de la profecía, y a través de esa profecía podía saber cómo combinar letras y expresiones para hacer creaciones. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Hoy en día nosotros a veces no sabemos nada de esto. No sabemos los secretos del universo, no sabemos cómo combinar todas estas energías. Pero en la vida diaria, cuando nos expresamos, estamos entrando a un mundo a donde podemos crear y deshacer. Entonces, por esa razón, una de las razones que he hablado tanto de esto es porque cuando uno dice que algo va a pasar, está abriendo la posibilidad de que eso exista. ¿Ya? Lo mismo con los sueños. La gente tiene un sueño, el sueño sigue su interpretación. Entonces, si vas a una persona y le dices tu sueño y esa persona interpreta para el mal, uno tiene que tener mucho cuidado a quién va a ir a interpretar el sueño. Siempre uno tiene que ir a una persona que va a interpretarlo para el bien.
¿Ya? Porque enseguida que abrió la boca para hablar, ya inclinó la dirección. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el hablar es muy importante, uno tiene que tener mucho cuidado. Y otra cosa más, nosotros ya sabemos que los Mekubalim, los cabalistas, tienen la habilidad, existen ciertos libros, que estos libros te dan, por ejemplo, Kameot, te dan un amuleto, y este amuleto se puede preparar para cambiar la dirección del mundo físico. Eso se llama Kabbalah aplicada. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? ¿Se entiende? La segula es... Una segula es lo mismo, la misma idea. Ahora, segulot pueden ser acciones específicas que son simbólicas y causan una reacción en el mundo, pero los amuletos, la forma que los amuletos trabajan es que es un pedazo de pergamino, y entonces el sofer que va a escribir el amuleto combina ciertas letras dentro de ese amuleto, y al combinar esas letras está haciendo una recombinación de los elementos de la creación, y de esa forma puede manipular el resultado de la creación. ¿Se entiende la idea? Entonces, las palabras tienen gran habilidad, las letras tienen gran poder, y la combinación de las letras tiene gran poder. Voy a dar un ejemplo. Podemos estudiar una de las cosas que los sofrim, toda la gente que estudiamos cómo escribir una Torah, es Shemot, cómo escribir los nombres divinos. Una persona va a escribir un nombre divino, ¿ya? Entonces, no es solamente la letra que escribió, sino es la intención que le puso. Entonces, Sofer, cuando va a escribir el Shem Hashem, tiene que tener una meditación. Y cuando va a escribir el nombre de Dios, entonces toma una pausa y dice, Hareini Kotev Leshem Kedusha Shem Hashem, estoy escribiendo esto para añadirle santidad al nombre divino. Tiene una expresión específica. Y los Sofrim que estudiamos Kabbalah, tenemos una orden para escribir los nombres, y específicamente meditaciones que la Rizal escribe sobre cuál parte del nombre divino estamos escribiendo y cuál es la meditación que hacemos cuando escribimos esa letra. Entonces lo podemos ver y decimos, wow, ok, esa letra, el Yud He Vav He, se ve igual que una persona que lo hubiera escrito sin esa meditación. Pero dentro de esa letra, un momento, pero dentro de esa letra hay muchísima energía, porque está enterrado dentro de esa letra la meditación que esa persona puso. Sí. No, se le quería decir, cuando usted lo enseñó, cuando usted escribe la Torah, usted usa, todo lo que usted usa, usted dice está muerto. Sí. La piel del animal, la tinta, usted le da vida con la... Exactamente. Exacto. Usted se le da la vida Exacto. con la palabra. Pero porque tiene, muy bonita la forma de decirlo, bueno, pero que tiene una meditación y una energía específica que entra dentro de ese mientras la persona está escribiendo. ¿Se entiende la idea? Ahora un poco más. También nosotros sabemos que el idioma hebreo se escribe con consonantes. Son todos consonantes. No hay vocales escritos, expresados, revelados dentro de la Torah y dentro del hebreo. Luego, los rabinos inventaron una serie de puntos y líneas que son la expresión de las vocales. ¿Y hay alguna razón fundamental por la cual conozcamos que no hubo vocales? Correcto, ahí es donde voy a entrar ahora mismo. O sea, por eso la Torah... Ahí es donde voy a entrar ahora mismo. Recorrido todo... No. Esos serían símbolos, por ejemplo, una coma, etcétera. Eso todavía no lo tenemos. Pero estoy hablando de las vocales. De las vocales, sí. Por entonces, Son consonantes. todos son consonantes, y entonces las vocales son invisibles. Y los vocales, específicamente esos vocales, hay 10 vocales en hebreo, 10 vocales. Y esos 10, uno de ellos es invisible, pero los otros ahora se simbolizan usando puntos y rayas.
que decoran, van alrededor de la letra, a veces arriba, a veces abajo, a veces en el medio, que te va expresando cómo poner la boca, cómo expresarlo. Pero son invisibles verdaderamente, no existen. Esos símbolos los rabinos los inventaron para ayudar a la gente que no sabe hebreo. Pero normalmente el hebreo no tiene ninguna vocales. Entonces la palabra aquí, lo que estamos aprendiendo aquí es que hay 10 diferentes vocales. Y esas 10 vocales son los sefirot escondidos. Cada uno de ellos es invisible porque los sefirot no existen, sino simplemente son una herramienta para poder expresar la presencia divina. Entonces cada uno de ellos está escondido y las palabras que están en la Torá están muertas porque son todos consonantes. La única forma que tienen vida es cuando la persona lo lee. En otras palabras, podríamos decir que la Torá es un documento muerto si el pueblo judío no tiene una interacción con él. Entonces, podríamos decir que el pueblo judío es el que anima a la presencia divina que está dentro de la Torá. Y el Zohar lo lleva tan lejos que dice, Kucha Berihu, el santo bendito sea, la Torá y el pueblo judío son uno. La única forma que podemos saber la Torá es a través del pueblo judío. La única forma que podemos conocer la presencia del Kucha Berihu, del santo bendito sea, es a través de su Torá y a través del pueblo judío. Hadhu, son completamente uno. El pueblo judío es una Torá viviente. Viene siendo como cuando Dios creó al hombre y le pone el aliento. El pueblo judío viene siendo, le pone el aliento a las palabras. Correcto, exactamente. Es la misma cosa que la creación. En otras palabras, las vocales son la neshama, las vocales son la neshama y las letras son el cuerpo. ¿Se entiende? Otra forma cabalísticamente de decir todo esto sería que el pergamino es lo que decimos en Kabbalah, es el fuego blanco y las letras es el fuego negro. Uno de los simbolismos es exactamente lo que está diciendo Shelley aquí, que la parte blanca es la energía de la misericordia y la parte negra es la ley. Pero es interesante porque la verdad es a veces cuando yo estoy hablando con estudiantes que quieren ser sofrim, que quieren escribir Torah, lo que les explico es que muchas veces los sofrim, cuando todavía no son tan profesionales, lo que hacen es que se concentran mucho en poner la letra en la forma perfecta. Entonces su concentración está en el fuego negro. Y verdaderamente para poder verdaderamente escribir en una forma bonita, tienes que saber que estás poniendo esa letra negra en un espacio blanco. Entonces tienes que organizar el espacio blanco. No sé cómo describirlo en otra forma. Estás robando al espacio blanco. Estás robando al espacio blanco, pero para poder verdaderamente combinar bien el espacio negro, tienes que dejarle el espacio blanco en una forma que le dé, que esté completamente alrededor de la letra y que le dé una forma bonita a la letra. Entonces es una combinación del fuego negro y el fuego blanco. Y esa combinación es las energías que aparentemente son opuestas, la energía espiritual y la energía física, cuando parecen estar opuestos. Entonces cuando uno está escribiendo una Torá o está expresando una palabra, y voy a explicar lo que eso quiere decir, cuando uno está escribiendo una Torá, entonces lo que uno está haciendo es cogiendo elementos físicos, como estaba hablando, pero que son elementos que ya están muertos, y entonces le estás dando una energía espiritual, estás combinando los dos. Entonces, el gran sabio de la Torá, cuando los romanos fueron a matarlo, y lo envolvieron en una Torá y lo prendieron en fuego. Y los estudiantes le preguntaron, maestro, ¿qué estás viendo? Y le dice, estoy viendo que el pergamino se quema, pero que las letras están flotando al cielo. La energía de la Torá nunca se puede destruir. Aunque se destruya una cosa física,
el pergamino físico de la Torah, Shalom, la energía de la Torah no se puede destruir. Tiene la idea. Ahora, podemos decir también que las palabras entonces también tienen esta dualidad de expresión. ¿Se entiende la idea? Okay. También sabemos que Dios creó el mundo a través de la palabra. Y el Pasuk dice, en el Salmos dice, Leolam Hashem devarcha nitzav beshum. ¿Qué quiere decir? Para siempre tus palabras se mantienen todo lo que mantienes el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que desde el punto de vista del Tanya, y esto los Shneur Zalman de Eliadi explica de esta forma, dice que el mundo fue creado a través de la Torah. Eso quiere decir que cuando uno, por ejemplo, viene a un edificio, antes de crear el edificio, se tuvo que hacer un plan. La forma que Dios creó el mundo físico fue a través de la Torah. Los elementos que están dentro de la Torah crean al mundo. Entonces, cuando mis amigos me dicen a mí, eso es imposible de vivir una vida de Torah. No se puede vivir una vida de Torah. Es imposible, este mundo está tan difícil, está tan podrido, está con tantos problemas que no se puede vivir una vida de Torah. O yo vivo en Cucaramanga y por eso no puedo, de verdad existe la Cucaramanga. Entonces que yo vivo en Cucaramanga y por eso yo no puedo vivir una vida de Torah. Y la respuesta de la Torah es, no, al revés. Porque Cucaramanga existe porque la Torah existe. Entonces como la Torah fue lo que creó el mundo, entonces dentro del mundo se puede guardar la Torah porque la Torah porque el mundo está representando los valores de la Torah. Entonces, todos los elementos que van creando el mundo. Entonces, sabemos de ahí que, y esto es importante de entenderlo, es que la Torah, aunque empieza a través de una cronología, porque dice Bereshit bara, empieza una cronología, ahí empieza el reloj. Pero la Torah, como existió antes de la creación, la Torah no tiene cronología, no le aplica el tiempo, existe a través de todas las generaciones. Eso quiere decir que sobrepasa toda la naturaleza, pero crea la naturaleza. Y eso es entonces lo que está manteniendo el mundo vivo. Quiere decir que en este mismo momento, desde el punto de vista de los Mekubalim, en este mismo momento Dios está creando el mundo. Todo lo que existió en el pasado está existiendo en este mismo momento. Todo lo que existió en el presente, lo que está existiendo en este presente, existe. Y todo lo que viene en el futuro, que la Torah predice que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Esa parte lo dicen los 13 preceptos, ¿no? Benditos sean los de Dios, existió, existirá. O sea, lo que usted acaba de decir. Exactamente. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Ahora, ¿cómo Dios mantiene el mundo y lo está creando? A través de la creación, a través de la palabra. Entonces Dios se está creando constantemente. Entonces la palabra tiene gran poder dentro del punto de vista de la Torah. Otra más. Los seres humanos somos llamados desde el punto de vista de los Mekubalim y de los filósofos judíos. Los animales y la creación, todos existen y a nosotros se nos llama Hamedaber, la cosa creada que puede hablar. La cosa creada que puede hablar. Hamedaber quiere decir que este ser humano puede coger ideas que vienen de otro mundo o que son intangibles y que las puede hacer tangibles. Los otros seres que están creados en el mundo nada más pueden expresar o combinar cosas que ya están en un mundo físico. Pero el ser humano tiene la habilidad de coger cosas del mundo espiritual y ponerlo tangible, hacerlo verdadero. Claro, porque fuimos creados a la imagen de los ángeles. A la imagen no de los ángeles, De Dios. de Dios. Hashem. That's the idea. So, él nos dio ese poder. Esa es la idea. Por eso es que él también le dice, por eso es que le dice al hombre que nombre a los animales. Exactly. Vamos más, un poco más.
Entonces, cuando hablamos esto de ser creado en la imagen de Dios, y a través de la Torá, déjame explicar esta idea. Esto viene del Moreh Nevuchim, por cierto, de la guía de los perplejos, del Rambam, de Maimónides. Entonces él habla mucho de la idea de Tselem, de la idea de ser creado en la imagen de Dios. La forma que él explica el ser creado en la imagen de Dios es como el Rambam había estudiado mucho a Aristóteles. Entonces, desde el punto de vista de Aristóteles, Dios, que es lo que él llama la primera causa, el principio de la causa, lo que creó al mundo, es puro intelecto. Que quiere decir que este intelecto, ahora desde el punto de vista de los griegos, este intelecto es tan transcendente, tan lejano, que el ser humano no se puede casi tener relación con ese, porque es tan inteligente el intelecto que nosotros somos unos burros comparados a ese intelecto. Pero desde el punto de vista de la Torá, este gran intelecto, como nosotros fuimos creados en la imagen de este gran intelecto, entonces nuestro intelecto está hecho en la semejanza de ese intelecto. Entonces, a través de nuestro intelecto, nosotros podemos acercarnos al intelecto de Dios. Como nos podemos acercar al intelecto de Dios, entonces podemos expresar cosas que no existían y crearlas y ponerlas en una forma tangible, que se pueden entender. Cosas invisibles se pueden poner en palabras. Entonces, una de las formas que los Mekubalim me explican lo que son las palabras es que las palabras son vasijas. La palabra es una vasija. ¿Qué es lo que es una vasija? Una cosa que yo creé para aguantar otra cosa. Pero en cierto modo la está limitando. Ahí es donde vamos. Pero estamos aguantándola. Entonces, esta es una herramienta que me va a dar la habilidad de mover o de manipular o de cambiar o organizar estas cosas que sin esta vasija no puedo moverlas. Entonces esta vasija lo que va a hacer es que va a agarrar todas estas cosas, la va a encapsular y entonces me va a permitir manipularla. La va a moldear. La va a moldear también, le va a dar cierta forma. Entonces, pero son cosas que son intangibles, que no puedo ponerlas. Entonces, por ejemplo, la palabra amor. Palabra amor, 4 letras. Ahabá también en hebreo son 4 letras, ¿no? Entonces, yo cojo esa palabra amor. Amor es enorme. El sentimiento de amor, ¿cómo lo voy a expresar? Pero entonces cojo una palabra de 10 centavos y le pongo amor. Y esa palabra amor, entonces, automáticamente estamos mirando la palabra amor, pero energéticamente entendemos que no son A-M-O-R o Aleph, Hey, Bet, Hey, sino es todos los intangibles que vienen con el amor. ¿Usted entiende la idea? Entonces, si entendemos eso, entonces podemos entender que la Torá está escrita con palabras, pero son nada más una vasija para transferir una luz energética al mundo. ¿Se entiende? Entonces, lo primero, para poder recibir esta luz, yo no puedo recibirla sin algo, una forma de recibirla. La única forma que puedo recibir esa luz es si tengo una vasija lo suficientemente preparada para recibir esa luz. Si no, entonces no tengo forma de recibirla. Es como mandarle una corriente enorme sin un transformador. El transformador tiene que estar ahí para cambiar la forma que entra la electricidad. Pues si entra la electricidad directamente, se quema el edificio. Entonces necesita una forma de transferir esta energía. Las palabras es la forma de transferir esta idea. Lo abstracto se vuelve concreto. Exacto. Y los seres humanos tenemos el poder de hacerlo. Que los seres humanos nos convertimos también en vasijas. ¿Correcto? O sea, Rabino, que Somos portadores de Sí. esa palabra. Sí. Y ese es el significado de decirnos que nosotros somos Hamedaber. La cosa que habla. Yeah. O sea, realmente el pecado no se convierte en pecado hasta lo que hemos pensado
malo no se materializa. Correcto. Correcto. Que tengamos una idea mala de pronto, pero si no la materializamos. Correcto. Ahora tú sabes que es interesante, porque desde el punto de vista de Torah, cuando tienes un pensamiento positivo, recibes mérito por tu intención de hacer algo bien. Pero al hacer mal, hasta que no haces el mal, entonces no... Oh, es O sea, te interesante. está dando como la oportunidad. Sí, te está dando la oportunidad de hacer Está misericordioso. Ahí Pues. está la La misericordia. iglesia dice que él es más Hacerte misericordioso que ¿Qué? en castigar. Pero cuando pienso algo negativo por hacerlo y lo golpeo y lo vuelvo positivo, pues también eso me va a revertir en Ya. beneficio. Adam, el Zohar dice que la palabra Adam, el hombre, Adam, es Aleph, Daled y Mem. Aleph, Daled y Mem, la palabra Adam. Dios le da al ser humano la oportunidad de autonombrarse, de darse el mismo nombre. Y el Zohar dice que Adam, Dios lo llamó Adam porque salió de la tierra y le dijo, pero tú puedes cambiar tu nombre, tú puedes cambiar tu identidad. Y el Zohar dice que Adam hizo una introspección y encontró que su nombre era Adam. Y el Zohar dice que cuando hizo esa introspección y encontró que su nombre era Adam, dice, ¿por qué? Porque yo soy producto de la Adamá, de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto de la Adam? El Aleph es la letra que representa la presencia divina. El Aleph es uno y representa la presencia divina. ¿Por qué? Porque el Aleph se escribe con dos partes, con tres partes. El Aleph tiene un Yud arriba, un Yud abajo y un Vav en el medio. Y cuando uno coge el Yud y el Yud, esos son 10, porque tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud. So, la letra Yud es el número 10. Entonces tienes 10 y 10. Y tienes el Vav. So, tenemos 26. Y el número 26 es Yud, He, Vav, He, el nombre de Dios. Yud, He, Vav, He, que es 10, 5, 6 y 5. Entonces, el nombre, la letra Aleph es un dibujo, no es solamente la letra, sino es un dibujo, como una fórmula de cómo entender lo que es la presencia divina. Y recuerden que hablamos anteriormente de los 10 sefirot. No imagínate. Entonces, en los 10 sefirot sabemos que Dios creó el mundo a través de 10 expresiones. 10 expresiones. Bereshit bara Elohim et hashamayim, la letra, el concepto, las expresiones del mundo espiritual, le dio forma, al crear el mundo, le dio forma al mundo espiritual. Y y et, la letra, la forma, el concepto de la tierra, de las cosas físicas. Entonces el Yud que está arriba del Aleph representa los elementos del mundo espiritual. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Los elementos del mundo espiritual, el alfabeto del mundo espiritual. Y el Yud de abajo de la letra Aleph representa los elementos del mundo físico. Y el Vav es la parte más poderosa de todo esto, porque el Vav es una letra que se usa como un verbo como una forma de unir. El Vav es una forma de unir y es hasta un dibujo. El Vav quiere decir un gancho. En hebreo la palabra Vav quiere decir un gancho. Entonces el gancho es un palito que tiene una cosa y se le engancha, como los trenes se van enganchando los baúles, ¿no? Entonces eso es un Vav. Y en hebreo, cuando tú creas este Vav, que es un gancho, ¿ustedes están viendo el Vav? Es un palito con una cosa. Automáticamente tú le pones ese palito con ese gancho, quiere decir automáticamente este está conectado a lo otro. Entonces lo que estamos diciendo es que el poder de la creación, el poder de Hashem, existe no en su poder espiritual y no en el poder físico,
sino en la combinación del poder espiritual y el poder físico. Como que dices, O sea, con este se necesitan los dos. Se necesitan los dos. Lo físico tiene que ver espiritual. Se necesitan los dos. espiritual. Entonces, el Adam, ¿se entiende la idea? Y están interconectados, ¿ya? Están interconectados. Entonces, el Aleph es este dibujo que dibuja y expresa esta combinación de esas dos energías. Por eso fue que él dijo que su nombre era apropiado para él, porque el hombre es físico y espiritual. Exactamente, Porque exactamente. nosotros estamos creando una... El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Librei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom.